¿Cómo estamos? Ya son las 3 de la tarde y hoy es jueves terapéutico con su amiga y psicóloga Angie. El día de hoy quiero retomar la pregunta que nos hizo Heréndira acerca de cómo hablar con los niños acerca de sexualidad, bañarnos con ellos o no. Mira, yo te puedo hablar primero que nada desde mi experiencia personal con mi hermano, a quien le llevo casi 11 años, y con mis hijas. Y creo que es algo muy enriquecedor. ¿Por qué? Primero, porque es una experiencia de vida, y segundo, porque nos va a dejar claras muchas cosas. Yo casi siempre cuando me hacen esta pregunta acerca de la sexualidad con los niños, recuerdo mucho un chiste que yo oí hace muchos años. El chiste, no sé si ya lo han oído, pero va así. Llega el niño y le dice a su mamá, mamá, ¿qué es pene? Y la mamá así. Ve con tu papá, ¿no? Llega el niño con su papá y le dice, papá, ¿qué es pene? ¿Quién te dijo eso? Vete con tu abuela, ¿no? Y así, el niño lo mandan de aquí para allá hasta que llega con la abuelita. Y la abuelita le dice, ¿qué quieres, hijito? Abuelita, ¿qué es pene? Y la abuelita, con toda la tranquilidad del mundo, le dice, ¿dónde lo oíste, hijito? Ah, es que el domingo, cuando fuimos a misa, el padre dijo que para que el alma no pene hay que rezar mucho. Y igual y ahorita ya no tiene tanta gracia. Pero el chiste es que antes de dejar nuestra imaginación correr y correr, escuchemos al otro. Esa es la gran importancia de este chiste. Si nosotros nos detenemos y escuchamos a nuestros hijos, podemos entender muchas cosas. Y aquí viene mi experiencia personal. Cuando mi hermano era muy pequeño, digo 11 años de diferencia, pues sí es algo, él me decía que se quería bañar conmigo. Y para mí todo estaba bien. Yo tenía 12 años, él tenía 1 año, yo tenía 13 años, él tenía 2 años, yo tenía 14 años y así. En el momento en que ya no fue cómodo para ninguno de los dos, dejamos de hacerlo. Sin vergüenza, sin molestia, sin culpa, ¿sí? Y sin culpar al otro. Fue algo natural, muy natural. El día que yo ya no me sentí cómoda bañándome con él, se lo dije, no, ya no quiero bañarme contigo, porque jugábamos mucho, ¿no? A mi hermano le encantaba hundir la cabeza en el agua a ver quién aguantaba más. Y llegó un momento en que para mí eso ya no fue cómodo ni fue agradable. Y se lo dije, no, ya no me gusta jugar a eso. De vez en cuando nos volvíamos a bañar, pero también mi hermano empezó a sentirse incómodo y nunca más me volvió a pedir que nos bañáramos. Esto pasó más o menos cuando él ya tenía como... cuando yo le dije que ya no, yo he de haber tenido como 16 años y cuando él ya me dijo que ya no me volvió a pedir bañarse conmigo, él ha de haber tenido como unos 8 años. Con mis hijas fue una situación muy parecida. Obviamente pues yo me bañaba con ellas desde siempre, su papá también se bañaba con ellas desde siempre. Y en el momento que para ellas ya no fue cómodo que ni su papá ni su mamá se bañara con ellos, ellas lo dijeron, ¿sí? Y nosotros estuvimos completamente de acuerdo en que en el momento que ellas lo dijeran, ya no lo íbamos a hacer. Hablar de sexo con ellas ha sido siempre un tema muy natural, un tema muy claro y un tema que se habla con las palabras como son. Vagina, senos, nalgas, pene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hablar con tu cosita, tu pajarito, si nosotros hablamos muy claramente con nuestros hijos en otros terrenos,
¿Por qué entonces en este terreno que tendría que ser igual de natural e importante, por qué no lo podemos hacer de la misma forma? Y entonces ahí podemos crear conflictos. Lo importante en la educación de nuestros hijos es la coherencia. Y la coherencia viene en todos los momentos. Hay una frase que ahorita no la recuerdo perfectamente bien, pero dice algo así. No se toman no se dicen cosas importantes con emociones volátiles, ni se toman decisiones importantes con emociones fuertes. Todo tiene que ser claro y todo tiene que ser coherente. Si tú en este momento estás muy emocionada, muy contenta, muy enojada, no hables, no digas nada. ¿Por qué? Porque puedes ser la persona más hiriente o más permisiva. Y en el momento en que tú estés enojada, triste, deprimida, no tengas tiempo y tu hijo venga con la misma situación, en vez de que le contestes de la misma forma, le vas a contestar de una manera muy diferente. Y entonces ahí es donde empezamos a crear esos problemas de comunicación con nuestros hijos. Las brechas generacionales no tienen que ser un problema de comunicación. El problema de comunicación viene a darse cuando no hay coherencia entre lo que te estoy diciendo una y otra vez y lo que tú esperas de mí o sabes que vas a recibir de mí. Y tiene que ver con el tema que hablábamos al principio, con el tema de los límites. Por eso es tan importante cuando ponemos límites, hablarlos cuando estamos tranquilos. Y si tenemos claro que la educación con los hijos tiene que ser algo coherente, claro, natural, que debe de fluir con la naturalidad de la propia vida, entonces las situaciones problemáticas se van a reducir lo más posible. ¿Sí? Espero haberte sido clara y haberte podido ayudar, Eréndira. Esa fue la pregunta que me dejaste hace 8 días, la cual te agradezco muchísimo y me hiciste recordar situaciones maravillosas cuando me bañaba con mi hermano, porque era maravilloso jugar a bucitos y lo maravilloso que fue bañarme con mis hijas recién nacidas, poder sentirme una con Dios cuando te das cuenta que la vida está ahí y que tú eres parte de eso maravilloso. Bueno, por otro lado, también tuvimos la pregunta de Araceli acerca de cómo manejar el bullying infantil en una niña que tiene 7 años. A ella le respondí que había que trabajar la autoestima de la niña desde la casa y hacerle un acompañamiento. El acompañamiento tiene que ser por parte de los padres, buscando, sobre todo, entendamos una cosa, para que se dé el bullying, tienen que darse 2 situaciones, el buleador y la víctima. Si no hay uno, entonces no se puede dar la situación. Y entonces, ¿por qué la víctima se presta? Porque la víctima vive violencia y no solamente en la escuela, la vive en otros ámbitos de su vida. Lo puede vivir en casa, a lo mejor no con los padres, pero sí con algún vecinito, una vecinita, un primo, un tío. Desafortunadamente, la violencia la vivimos en los lugares más cercanos a nosotros. Nuestra casa, nuestra familia, muchas situaciones así. Sería importante revisar el entorno de esta niña y ver quién la está acostumbrando a vivir en violencia. 2. Trabajar con ella la autoestima. ¿Por qué un buleador puede victimizar a alguien? Porque es una víctima. Y los buleadores saben perfectamente bien identificar víctimas y entonces voy sobre ella. Porque al final, muchas veces el buleador, el agresor, también vive violencia. ¿Sí? Aquí no se trata de señalar a nadie ni de juzgar a nadie. Se trata de identificar y poder ayudar a los dos. Digo, o a 3, porque generalmente donde hay un buleador, no nada más hay una víctima. Y les comento una situación personal que viví con mi primera hija. Aitana entra al jardín de niños, 3 años y medio más o menos,
Y como a los 2 meses de estar en la escuela, llega un día y me dice, mami, mi compañerito me pegó. Un niño más grande, de tamaño, de complexión, pero de su misma edad. Obviamente lo primero que hago es pues decirle que hable con la maestra y que la ponga al tanto de la situación. La maestra sabe de lo que está pasando en el salón, ha hablado con el niño, pero no hay un cambio, ¿sí? Pasan 2 semanas y no hay un cambio. Mi hermano le dice a mi hija que se defienda, ¿no? Y le enseña cómo darle un golpe a este niño. Yo honestamente estaba pues muy sacada de onda. Mi primera hija no sabía qué hacer, las cosas que yo sabía no estaban resultando y mi hija estaba sufriendo. Ese día fue el lunes. Llego a recoger a Itana y lo primero que hace es salir corriendo del salón y decirme, mami, mami, ¡pum! Directo al hocico, como me dijo mi tío. Y santo remedio con este niño, aparentemente. Ya no le volvió a pegar, pero los demás compañeros a los que él le había pegado se dieron cuenta que Aitana le había pegado a él y entonces las cosas cambiaron. Y todos los niños que habían sido golpeados por este niño lo golpearon a él. Pero no se trata de eso. Yo le pedí a la directora que hiciera una junta y que pidiera que la mamá de este niño se presentara, porque no la conocíamos. Quien iba a recogerlo era su abuelita. La mamá llega y empiezo a ver la dinámica de acción entre la mamá y el niño. Una dinámica muy triste, una dinámica muy violenta, una dinámica de total reprobación de la madre hacia el niño. Me dio mucho coraje, me dio mucha tristeza, porque al final el pobre niño simplemente estaba reaccionando y desahogándose en la escuela de la violencia que vivía en su casa. A partir de ese momento, cuando la junta fue en la mañana, en la tarde cuando yo voy a recoger a mi hija, lo primero que hice fue acariciar la cabeza de este niño y saludarlo por su nombre. Como me volteó a ver este niño, les juro que me partió el alma porque, Dios santo, pues si tú es tu hijo, o sea, ¿cómo no puedes siquiera darle los buenos días, agarrarle la cabeza? Yo fue lo único que hice y no soy su madre. A partir de ese momento este niño cambió tanto. Se convirtió en el protector guardaespaldas de mi hija, a grado tal que mi hija sí dijo, dile que no se me acerque, no me deja jugar con nadie. Pero empezó a cambiar y empezó a hablar, porque él no sabía comunicarse. Él todo lo que hacía era por medio de golpes, de gritos, de empujones, pero no hablaba. Entonces, es tan importante el contacto, es tan importante que el otro sepa que estás ahí, que una buena manera de evitar el bullying es acompañar, cobijar, tocar a nuestros hijos. Te abrazo, te beso, te veo desde ahí. Y bueno, si es necesario, también sería conveniente pues llevar la terapia, ¿no? Porque a veces los niños no saben cómo comunicar lo que están viviendo y los padres tampoco saben cómo entender muchas veces ese lenguaje silencioso de nuestros hijos. Para cualquier situación estoy a sus órdenes o buscar cerca de la comunidad alguien que pueda ayudar, ¿sí? Pues a esta pequeña para que pueda hablar acerca de qué es lo que está viviendo en la escuela. Y bueno, un tema importante del cual me gustaría hacer una pequeña reflexión es lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? En México estamos a punto de entrar a la cuarentena que nos está pidiendo el gobierno estar en casa 2 semanas en horario laboral, digamos, porque después de esas 2 semanas vienen las 2 semanas de vacaciones, de Semana Santa, que están aprovechando para, pues, minimizar, ¿no? Lo que pudiera pasar en las escuelas. Bueno,
Yo había pensado hablar precisamente pues de cómo el miedo nos encierra y cómo el miedo hace que hagamos, ¿no? O no hagamos muchas cosas. Pero bueno, en la última semana he visto muchos videos acerca de eso. Pero ayer alguien me hizo una reflexión, una observación acerca de todo esto. Fue Raúl, el papá de mis hijas, y me decía, pues sí, ahorita todo el mundo está compartiendo videos muy bonitos y empatizando con los vecinos y compartiendo, pero ¿y cuando todo esto pase, a qué vamos a regresar? Y sí es cierto, yo me acuerdo, digo, muchos de ustedes saben qué pasó el 9 de marzo aquí en México, que fue un día sin ellas, donde las mujeres se invisibilizaron, ¿no? Se quedaron en casa y bueno, fue un ejercicio interesante. Para mí lo que más me llamó la atención fue el siguiente día, un video donde desde un coche están tomando video a un coche vecino. El hombre y la mujer se están peleando. Se abre la puerta y el hombre avienta a la mujer. Ella se agarra y no la puede tirar hasta que termina tirándola, ¿no? Y bueno, esa situación me hizo pensar precisamente qué va a pasar ahora que termine la cuarentena, ahora que el mundo quede libre de coronavirus y que podamos volver a nuestra vida cotidiana. ¿Qué va a pasar? Es cierto que este momento lo podemos tomar como un momento de reflexión, de limpieza, tanto física como emocional. Es cierto que este momento lo podemos tomar como ese momento para dejar atrás, ¿no? Todo este dolor, todo este miedo, toda esta angustia. Pero este tiempo tiene caducidad. En México es un mes, de 20 a 20, de 20 de marzo a 20 de abril. Pero, ¿y después? ¿Después qué va a pasar? ¿Después cómo vamos a seguir viviendo? ¿En la prisa? ¿En la angustia? ¿En el miedo? ¿En el solo soy yo y el otro no importa? ¿O de verdad vamos a hacer un cambio profundo en nuestra vida donde este impas que nos ha puesto la vida nos va a enseñar realmente y nos vamos a permitir escucharlo? Me encantaría saber qué piensan, me encantaría qué es para ustedes esta cuarentena por coronavirus, que cada quien lo puede tomar y lo va a tomar de una manera diferente. Yo los invito a que lo vean como lo que es, un tiempo de desaceleración, un tiempo de volver a mirarnos a los ojos, volver a sentir lo que es la presencia del otro. Porque a lo mejor no puedo tocarte, a lo mejor no puedo abrazarte como siempre, a lo mejor no puedo estar tan cerca como yo quisiera, pero una mirada puede decir tantas cosas. Con una mirada puedes darle el mundo entero a otra persona. Aprendamos a mirarnos nuevamente y no nada más al otro. Empecemos por mirarnos a nosotros mismos. Y el miedo que nos causa el contagiarnos, el enfermarnos, el me iré a morir, es un buen momento y es una buena práctica para volver a conectar con nosotros mismos. Véanse a los ojos y sean totalmente honestos con ustedes mismos y conecten con ese ser maravilloso que somos cada uno de nosotros. Y desde esa humildad, desde esa maravilla, desde esa reconexión, entonces, con la mirada y con el amor en nuestros ojos, podremos conectar con el otro y hacer que esta cuarentena sea maravillosa, porque así nadie se sentirá solo. Los quiero, muchísimas gracias por acompañarme, es maravilloso tenerlos y tenerlas aquí y nos leemos. Un beso. Bye.